Buenos días, niños y niñas de sexto grado. El día de hoy, lunes 7 de septiembre del año 2020, dentro de la semana número 23, primer día, recordamos o establecemos el proyecto para esta semana. Y el proyecto para esta semana tiene como título: Expresamos a través del juego lo investigado sobre las estaciones. En el área de personal social vamos a desarrollar el título Proponemos alternativas para prevenir desastres naturales, parte 2. Nuestra meta de trabajo: proponer alternativas para disminuir la vulnerabilidad de las personas ante fenómenos naturales. La semana anterior explicaste los factores de vulnerabilidad de las personas frente a los huaicos. En la actividad de hoy leerás titulares de noticias de personas que fueron afectadas por huaicos y elaborarás una propuesta de acciones que ayuden a disminuir la vulnerabilidad de las personas en tu barrio o comunidad frente a huaicos u otros fenómenos naturales. Para iniciar la actividad, te invitamos a leer la siguiente noticia. Otro huaico obstruye carretera que conecta importantes ciudades del país. La carretera fue bloqueada por un huaico, motivo por el cual muchos viajeros quedaron varados en la carretera. También quedaron varadas cargas de productos de primera necesidad. Fecha 15 de febrero del año 2016. El huaico se llevó a mis animalitos y destruyó toda mi casa. Este es el testimonio de un sobreviviente que perdió su casa debido a un huaico. Este hecho ocurrió en la selva del país. Fecha 23 de marzo de 2017. Huaicos inundan casas y calles tras activación de quebradas. Las fuertes lluvias activaron varias quebradas en la sierra del país y se desencadenó una inundación. El agua y el lodo arrasaron con cosas, mercados y vehículos. Fecha 20 de febrero de 2020. Luego de leer, reflexiona y responde. ¿Qué fenómeno natural afectó a las personas según las noticias? ¿Crees que hayan sido vulnerables por el factor de exposición? ¿Por qué? ¿En qué lugares ocurrieron los huaicos de acuerdo a las noticias? ¿En qué mes del año ocurrieron? ¿A qué estación del año corresponden estos meses? ¿Por qué suelen ocurrir huaicos en esta estación? ¿Crees que las personas afectadas por los huaicos han estado preparadas para afrontarlos? ¿Por qué?
¿Qué podríamos hacer para estar preparados y disminuir la vulnerabilidad ante posible ocurrencia de un huaico? Recuerda, un huaico es un desplazamiento violento de una gran masa de agua que mezcla lodo y bloques de roca de grandes dimensiones y se moviliza a gran velocidad a través de quebradas o valles. Los huaicos se producen en épocas de lluvias entre diciembre y abril, que en la mayor parte del Perú coincide con la estación de verano. Los huaicos y otros fenómenos naturales por sí solos no causan daños. Las personas se vuelven vulnerables cuando se exponen a ellos. Por ejemplo, cuando construyen sus casas cerca de las laderas o en los cauces de los ríos. Te invitamos a leer el texto Plan Familiar de Emergencia. Este texto podrás encontrarlo en la sección de recursos de esta plataforma. Luego de haber leído con detenimiento el texto, reflexiona y responde estas preguntas. ¿Tu barrio o tu comunidad está expuesto a algún peligro o desastre originado por un fenómeno natural como el huaico? ¿Cuál? ¿En qué época del año se presenta con mayor frecuencia este fenómeno natural? ¿Tu familia tiene un plan de emergencia ante el desastre que puede ser originado por un fenómeno natural? ¿Cuáles son los lugares seguros en tu barrio o comunidad en caso ocurra algún desastre originado por un fenómeno natural? ¿Cuáles son las rutas de evacuación? ¿Tienen preparada en casa una mochila de emergencia? ¿Qué debe contener esta mochila? ¿Para qué serviría esta mochila en caso de algún desastre originado por un fenómeno natural? ¿Tienen preparadas tarjetas de información familiar? ¿Qué datos son imprescindibles en esta tarjeta? ¿Cómo utilizarías estas tarjetas en caso de un desastre originado por un fenómeno natural? ¿Qué instituciones de tu barrio o tu comunidad pueden ayudar en caso de desastre o emergencia? Comisaría, bomberos, Cruz Roja, etc. ¿Sabes cuáles son los números de emergencia? Teniendo en cuenta el peligro de desastre originado por un fenómeno natural que puede afectar a tu barrio o comunidad y el texto Plan Familiar de Emergencia que leíste en tu cuaderno u hojas de reuso, realiza lo siguiente. Dibuja un croquis de tu casa y barrio, identifica las zonas seguras, zonas vulnerables y rutas de evacuación a utilizar ante la presencia de un fenómeno natural que pueda afectar a tu barrio o comunidad. Observa el modelo. Elabora tarjetas de información familiar. Escribe una propuesta de acciones a realizar antes, durante y después del desastre originado por un fenómeno natural. Puedes utilizar el siguiente esquema. Propuesta de acciones ante el desastre originado por un fenómeno natural. Antes, durante
después. Con tu familia. Comenta con tu familia las noticias que leíste sobre el huaico y la importancia de estar preparados para afrontar algún fenómeno natural que pueda afectar a tu barrio o comunidad. Por ejemplo, contar con un plan familiar de emergencia ante un desastre originado por un fenómeno natural. Contar con una mochila de emergencia, tarjetas de información, etc. Socializa con ellos las actividades que realizaste, la propuesta de acciones ante un desastre originado por un fenómeno natural, el croquis y las tarjetas de información. Pídeles que te den sugerencias para mejorar. Escriban un compromiso para poner en práctica la propuesta de acciones ante la presencia de un fenómeno natural. Reflexiona y responde las siguientes preguntas. ¿Cómo te ayudarán a afrontar situaciones de desastre las acciones de tu propuesta? ¿El texto Plan Familiar de Emergencia te ayudó a la elaboración de tu propia propuesta de acciones? ¿Cómo? ¿Qué de lo aprendido en esta actividad te puede servir para crear tu juego? Completa el siguiente recuadro. ¿Qué sabías antes de iniciar esta clase? ¿Qué sabes ahora al haber desarrollado esta clase? ¿Cómo lo lograste? Muy bien, niños y niñas, hemos llegado a la parte final. Ya saben, como siempre, nos estaremos comunicando a través de los diferentes medios por si hay algunas preguntas. Tus profesores estaremos atentos para atenderte. No olvides, como siempre, practicar las normas de higiene y las normas de bioseguridad, el distanciamiento social y el uso de mascarillas, lavarse, asearse bien con agua y jabón. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.